Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Una bienvenida al canal Efecto Mariposa, donde vinculamos todo en términos de cultura y arte, escritura, música, artes plásticas, artes visuales. Damos cuenta de que estas realidades están realmente conectadas y qué lindo que la cultura y el arte tenga todas estas relaciones para que podamos disfrutarlas de forma transversal. Es fin de semana y tenemos recomendación y tenemos una gran recomendación. Este disco, que no es un disco, es un discazo. No es un discazo, es un discazazazo. No es un discazo, es una obra importantísima que trasciende una persona y que se convierte en referente para la cultura pop, para la cultura visual, para la cuestión performática, para la música. Aquí lo tenemos. David Bowie. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders of Mars. Bueno, por eso se señala acá, así se resalta, porque aquí, porque prácticamente se entiende que es Ziggy Stardust, pero el título completo es ese. The Rise and Fall es como el nacimiento y caída, rise es amanecer y también nacer, de Ziggy Stardust y las arañas de Marte. Bueno, cada fin de semana hacemos una recomendación y esta es la recomendación y seguimos hablando, como hemos hablado en este canal, precisamente de las relaciones entre escritura, poética, esa gran capacidad de narración de historias y cómo se conjuga la fantasía, la ficción, la imaginación con la realidad en sí. Ahí vamos con este magnífico álbum de David Bowie, uno de mis artistas favoritos. Y bueno, y esta obra, arte conceptual, álbum conceptual, uno de los ejemplos más importantes de álbum conceptual que tenemos en la historia de la música, en la historia del arte. Ya el mismo David Bowie nos permite enlazar campos. David Bowie, pues ya sabemos que al principio tuvo que ver con el arte escénico, con danza, ballet, con la mímica, con el mimo en sí. Le interesaba todo, le interesaba toda la cultura. Un gran lector, le interesaba mucho la filosofía, muy seguidor de Nietzsche. Bueno, tenía también influencias como Albert Camus, con libros como El extranjero. David Bowie consumía un poco de todo, pero entre todo lo que consumía cultura, consumía información. Viajaba con una biblioteca prácticamente encima, le fascinaba la lectura, le fascinaba la filosofía, le fascinaban las letras y le fascinaba todo el mundo de la magia, de la mística, de Crowley, del Golden Hound, de lo cual hablamos en otro video. Les comparto acá, de hecho, y en la descripción video sobre David Bowie, porque hay una síntesis, pero la biografía de David Bowie es una historia fantástica, que pasó por todas las cuestiones, por consumo también de alucinógenos, por situaciones de disociación, casi que de personalidad. Recordemos el rayo en el Ad Insane, que es un rayo que habla de la esquizofrenia de su hermano, pero también de su propia división de la identidad. De momentos donde el consumo pues fue lastimosamente tanto que él mismo plantea que hay momentos en su vida que él no recuerda prácticamente, y de esta disociación también que tuvo que ver con la persona en la escena y la persona en lo que tiene que ver la vida directa, inmediata, digamos cotidiana, ¿sí? Es un gran personaje y tenemos la cuestión de el alter ego, que en varios videos que les comparto acá en la descripción, no se los pierdan, yo hablo más del devenir. O sea, es un alter ego, pero en una entrevista David Bowie dice, siempre fui yo. Sabemos que hay varios personajes en su carrera y que cada álbum tenía incluso una historia específica con un personaje, pero él dice, no, estos personajes siempre fui yo. O sea, de alguna forma son proyecciones de mi misma vida. No puedo sacarlo de otra experiencia o de otro lado del mundo o de otro lado de otro mundo. Recordemos que era muy nietzscheano y habla de esta vida y del mundo en sí, sino que son proyecciones. Sí, son alter egos, está muy bien, pero son proyecciones, son devenires. Y uno de estos devenires muy importantes fue Ziggy Stardust, este personaje andrógino, este personaje que no pertenece a ningún sitio. Fíjense, por eso el tema del extranjero con Albert Camus y esa sensación que tenía Bowie de no pertenecer a ningún lugar, así como concretamente, como en términos de una identidad total. Pero bueno, está bien de todas maneras jugar con las identidades, es parte de la creación y es parte también
de lo que es la misma capacidad imaginativa. Vamos a ver entonces algunos detalles sobre este magnífico álbum de David Bowie. Bueno, como generalmente hacemos, empecemos con datos de contexto de este magnífico álbum que les recomiendo tremendamente. El ascenso, el nacimiento y la caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte. Las arañas de Marte era el grupo en sí, la misma banda se llamó así, la banda con la que trabajó en esta etapa David Bowie, también conocido, insisto, como Ziggy Stardust, ¿sí? Este es el quinto álbum de estudio de David Bowie, The Fifth Element, el quinto elemento, el número 5, siempre tan mágico y tan importante, y es realmente el primer álbum estrictamente conceptual, aunque el marco conceptual siempre fue muy importante. ¿De qué año es este álbum? De 1972. 1972, pues inicio de los 70s, empieza todo el movimiento en términos de, bueno, tenemos aquí, ya sabemos, una cercanía con el glam, una relación también con los álbumes conceptuales, con el art rock y sí, la época del progresivo, aunque no era el campo específico de David Bowie. Con este disco fue que David Bowie logró llegar a una gran audiencia. Realmente lo había intentado. David Bowie hizo muchos intentos al comienzo. No todos salieron perfectos, ni como él hubiera querido quizás, pero con este disco ya fue casi que, pues yo creo que de los mejores álbumes de su carrera. No sé ustedes qué pensarán. Aquí en los comentarios me pueden decir qué les parece este álbum. ¿Creen que es el mejor de David Bowie? En fin, será bueno escucharles y leerles. Pero más allá de que sea el mejor, eso tiene que ver con los gustos. Definitivamente marcó un momento crucial en la carrera de David Bowie. Y lo hizo el artista quizás más representativo del glam rock, el rock del glam. Bueno, eso es un término bastante cuestionable, ha traído muchos conflictos, que es glam rock, que no es glam rock, eso no es tema ahorita, está reconocido como tal. Bueno, es el primer álbum de un solista en la historia en pasar 100 o más semanas en las listas de éxito del Reino Unido. Esto es una hazaña que se logró el 14 de julio del 74, 2 años después de la salida del álbum. Eso demuestra su tremendo impacto y está incluido en la mayoría de las listas de los mejores discos de la historia del rock. Este álbum hace historia, hace historia. Bueno, vamos a hablar de la historia. Saben que nos encantan las historias en este canal y que filosofía, cultura, en fin, todo tiene que ver con la razón de historias. Toda filosofía, por muy grandilocuente que sea, es una historia que se narra. ¿Qué historia se narra aquí? Nada más y nada menos que la de Ziggy Stardust. ¿Quién es Ziggy Stardust? Alguien dice que es un extraterrestre, un alienígena bisexual. Yo creo que es más bien andrógino, pongámoslo así, que es un poco lo que le interesaba a David Bowie, lo no definible, lo intersticial, lo liminal. Ya para términos como estos conceptos un poco más complejos, busquen mis otros videos del canal que para quien les interesa abordar un poco estos otros conceptos. Bien, hay una cosa muy importante, es un personaje que en sí, siendo alienígena, siendo quiera ser bisexual o andrógino, se convierte en una estrella de rock, ¿sí? Y aquí Bowie quiso combinar la ciencia ficción con el teatro japonés kabuki, o sea, muy importante esa referencia en este personaje Ziggy Stardust, y es, por un lado, la ciencia ficción que le interesaba muchísimo a David Bowie. Ahí estaban sus lecturas, sus textos, sus libros favoritos, pero recuerden también toda esta historia de El hombre que cayó a la tierra, ¿no? Que es una película, que hay una serie buenísima que se hizo recientemente al respecto, pero que hace que David Bowie participe todo el tiempo en esto y de hecho muy posiblemente creí en esto. Este es el primer alter ego, ¿sí? El primer alter ego que adapta Bowie. Después sigue el Aladdin Sane, por ahí les he mostrado el álbum en otros videos, si quieren aquí lo pueden revisar también. Y bueno, el Aladdin Sane es Aladdin Sane, en realidad es el Aladdin Sane, es como un chico loco, está muy relacionado con su hermano o hermano de crianza, ¿sí? El Duque Blanco también, bueno, el gato, en fin. Vienen muchos alter egos después. Como les digo, todos tienen que ver con varios periodos de la vida de David Bowie y tienen más que ver. No son actuaciones como, digamos, un personaje que se representa por fuera de su vida. Son proyecciones de su vida prácticamente, ¿no?
Pero bueno, este fue el primer alter ego. Por eso es tan importante en la historia del rock. Recordemos que hay artistas, admiradores de David Bowie, que también trabajaron eso en su carrera. Peter Gabriel es uno de ellos, que tiene un alter ego casi que por varios álbumes y sobre todo con The Lamb Lies Down in Broadway, con Rael. Pero bueno, eso fue una inspiración también y David Bowie en ese sentido fue pionero de esta idea de los alter egos y demás. Entonces la historia comienza con Ziggy revelando a los habitantes de la Tierra que solo les quedan 5 años para que su planeta desaparezca. Entonces, 5 Years, esa es la primera canción. 5 Years, qué canción. Y es la voz de Ziggy Stardust anunciando ese problema de su planeta, que tiene 5 años para salvar el planeta prácticamente, ¿no? Y entonces decide Ziggy Stardust convertirse en un mesías rock, pero finalmente termina abandonando sus objetivos trascendentales y es víctima de su propio éxito. Entonces, Ziggy Stardust es un devenir, es una metáfora efectiva de todo el problema del éxito, de la fama, de la carrera, de la música y del arte. Y es lo destructivo que al tiempo tiene este camino, que tomarlo es además una gran aventura, pero a veces también te desorienta y te pierde, lo cual tiene mucho que ver, por supuesto, con la historia de David Bowie. Y bueno, una cosa interesante, tiene que ver con muchas historias. Prácticamente Ziggy Stardust viene siendo un arquetipo, es como un símbolo, un arquetipo junguiano podría ser, de la estrella de rock que termina olvidando la misión de qué traía a la Tierra como mensaje o cuál era su salvación personal y que se pierde finalmente en el camino del mismo estrellato. Pero ¿qué buscaba Bowie con este personaje? Bueno, estaba, como les digo, la concepción de ciencia ficción y de teatro kabuki, pero también, y muy importante, los musicales de Broadway. Era como una ópera rock. Entonces él buscaba, le fascinaba Broadway y buscaba cómo vincular Broadway al rock, al escenario del rock, a la escena del rock. Para esto entonces crea esta estrella prefabricada, ¿sí? Prácticamente podemos decir que aúna elementos de géneros. O sea, fíjense que es un arquetipo porque no es un tema de sexualidad, es un tema de que primero no pertenece a esta tierra, por tanto no puede ser comparado como un ejemplo concreto, pero también une todos los géneros, une los géneros masculino y femenino para que no implicara la historia de vida de alguien en particular. Y además, como les digo, como arquetipo une el arquetipo de lo que es en sí el músico o la estrella del rock. Para una mayor teatralidad, la teatralidad es algo que le fascinaba a Bowie. Para que sea mayor esta teatralidad, utiliza técnicas que aprendió durante su etapa como actor. David Bowie trabajó, aprendió, tuvo experiencia como actor en la compañía teatral de un performer y mimo llamado Lindsay Kemp. Eso lo van a ver en su biografía, creo que aquí en los videos que les comparto también hablo de esa historia de David Bowie. Y este mismo personaje fue responsable, Lindsay Kemp, de la coreografía de Ziggy y del grupo durante los conciertos, porque Ziggy Stardust existe, da giras, da conciertos, etc. Bueno, de hecho fue precisamente uno de los éxitos que dieron lugar también a la decadencia de Bowie en su estado mental, psicológico y de salud. Digamos que al final Ziggy Stardust fue una energía que casi que absorbió a Bowie hasta que Bowie dijo no, ya tengo que romper con Ziggy Stardust y lo hace también con un concierto. ¿Cuál es otra inspiración para Ziggy Stardust? Pues un cantante británico de rock and roll, Vince Taylor, a quien conoció directamente y personalmente David Bowie en los años 60. Taylor estaba muy influido por Elvis Presley. Si ustedes se dan cuenta, Ziggy Stardust, si bien es andrógino o andrógine o lo que sea, y todo este asunto, Ziggy Stardust tiene una relación interesante con la personalidad de Elvis Presley, la guitarra, algunas cosas de la vestimenta y demás. Entonces, este
artista Taylor estaba influenciado por Elvis Presley y por ahí también, entre Taylor y Elvis Presley, hay una inspiración para David Bowie y para el nacimiento de Ziggy Stardust. Taylor salía a escena, este músico que influenció a David Bowie salía a escena enfundado, forrado completamente en cuero negro, maquillado y moviéndose de forma bastante como si fueran espasmos. En la época en la que conoció a Bowie ya estaba deteriorado Taylor por las drogas y por el alcohol. Tenía, no obstante, toda una idea alrededor de que sabía exactamente los lugares en la Tierra donde aterrizarían ovnis. Y Taylor proclamaba en sus conciertos la reencarnación de Jesucristo. Bueno, no sabemos si era pura imaginación, delirio o efecto del mismo consumo de los alucinógenos, pero todo esto fue inspiración importante para Bowie. Hay varias teorías, de todas maneras, del nombre de Ziggy. ¿Por qué Ziggy? Bueno, el mismo David Bowie afirmó en su momento que el nombre estaba inspirado en una sastrería de Londres, que estaba llamada de esta manera, ¿sí? La sastrería Ziggy. Listo, todo bien. Pero esto es una de las teorías. Y Bowie también jugaba mucho con la fantasía, incluso en las entrevistas. Además, hay entrevistas en un periodo bastante fuerte de Bowie, donde ya su razón no era muy clara, y de hecho, de esto se aprovechaban, mucho los periodistas. Pero más tarde, después de decir que tenía que ver con esta sastrería, más tarde, Bowie declara a Rolling Stone que lo eligió por ser el único nombre de pila que comenzaba con la letra Z. ¿Le interesaba la Z? Punto. Ya. Fue una cosa mucho más, entonces, supuestamente más improvisada. Y la Z dio lugar a Ziggy. Hay varias interpretaciones, como ya les digo, y otras teorías dicen que tiene que ver con la similitud con dos nombres, con Iggy Pop, creo que saben quién es Iggy Pop, y una modelo de nombre Twiggy, que eran amigos de David Bowie. Y él siempre sintió admiración por estas personas. Ahora, también se ha apuntado como origen del nombre su amistad con Mark Bolan durante los últimos años 60, quien había planeado adoptar el sobrenombre de Zinc, con Z, Zinc, Aloy. Y esto por un fracaso de T-Rex. Bueno, en fin, que podría ser también Ziggy una relación entre Iggy y Zinc con Z, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa con el apellido? Bueno, el apellido es un poco más claro, ¿sí? Porque lo toma en honor a Norman Carl Oddman, que es un cantante country, o fue un cantante country, que se presentaba en sus conciertos como el legendario cowboy Stardust como polvo de estrellas. Entonces, este cantante country, Norman, se presentaba en sus conciertos y decía: yo soy The Legendary Stardust Cowboy. Y dice que eso le gustó mucho a David Bowie, que le encantaba todo este juego con la realidad y que realmente es fantástico este juego. ¿Y cómo se crea la imagen? Bueno, se inspira en el maquillaje y la puesta en escena del kabuki, el teatro kabuki. Y para eso va a contar con un diseñador precisamente de moda Kansai, de nombre Yamamoto, quien fue el encargado de crear toda la ropa que luciría Ziggy en sus conciertos, ¿sí? Así como el peinado, ¿no? También inspirado por el teatro kabuki y por específicamente Yamamoto. Para esto Bowie decidió cortarse el pelo, y esto fue después de ver imágenes en revistas donde este diseñador japonés usa pelucas que imitaban la melena de leones al estilo kabuki para sus modelos. Esto en cuanto a general. Hay muchas otras influencias en torno a David Bowie. Era una persona que consumía, insisto, mucha cultura. De hecho, en su momento más delirante, más adelante de esto, por supuesto, ya un poco también perdido en términos de su conciencia, le da por consumir arte. Una de las colecciones más grandes del arte contemporáneo y moderno es la colección de David Bowie. Gasta dinero y dinero, bota todo el dinero para consumir arte y para comprar arte. Además, también hacía arte, ¿no? Pintaba. Y pintaba de una manera muy interesante. Yo soy artista plástico y me encantan las pinturas de David Bowie.
pero otras influencias también cinematográficas, como la naranja mecánica y la imagen de las drag queens. Esta imagen de las drag queens fue una influencia importantísima para Bowie, donde aparecían estas drag queens en la Factory, la factoría. ¿Cuál es la factoría? El lugar de Andy Warhol. Recordemos que Andy Warhol era un artista plástico visual que estaba muy vinculado a todo el tema de la cultura musical, por eso era un artista pop, porque era la cultura popular, cultura de consumo de masas, y que, bueno, músicos, Mick Jagger, Rolling Stones, The Doors, David Bowie, acudían muchísimo a las extrañas fiestas delirantes, alucinantes, fiestas de Andy Warhol en la factoría, donde las drag queens hacían fuerte presencia, ¿sí? Y por otro lado, Lou Reed. Lou Reed fue una influencia importantísima que introduce a David Bowie a la gestación de este álbum. Hablemos un poquito de la portada, ¿no? De la carátula del álbum, ¿vale? De estas magníficas fotos de la portada. También en este sentido tengo unos videos al respecto que hablan de Brian Ward, el fotógrafo que además trabajó para muchas otras propuestas, muchas otras obras, muchos otros proyectos musicales. Esto fue durante una noche lluviosa en la calle Hedon de Londres. Esto está en Londres, la calle Hedon, el lugar existe. Y aquí el fotógrafo tenía su propio estudio. Se tomaron en total, 17 fotografías en blanco y negro. Y se eligieron 2 como portada y contraportada respectivamente para ser coloreadas a mano. Como se dan cuenta, el álbum tiene algo como pictórico. Ustedes se van a dar cuenta y ustedes van a decir, pero esto es una foto intervenida. No, es el año 72, o sea que no hay nada digital. Está intervenida pero de forma totalmente analógica. Una belleza del arte. La foto original es en blanco y negro. Lo que pasa es que se da el color de forma cromática, lo cual también implica que estas son obras que vinculan arte plástico, visual, pictórico, color, bueno, en fin, todo está ahí vinculado. ¿Quién aparece en la foto? Pues lógicamente Bowie, pero no Bowie, sino Ziggy Stardust es quien aparece en la portada con un mono azul. Y tenemos acá entonces un número, vamos a buscarlo acá, el número 23, que es el número 23 de la calle. En su mano, bueno, aquí tiene la guitarra eléctrica, como ven, la guitarra eléctrica. Y aquí el pie izquierdo no se ve casi, pero realmente está apoyado sobre un bote de basura, ¿sí? Un cubo de basura. Bueno, hay una farola de gas. Bueno, en fin, hay un montón de elementos interesantísimos. La imagen es como tenue, como borrosa, como confusa. Y el cartel que dice Kanye West, ¿sí? Que en el año 80 fue robado por un seguidor del mismo artista que pertenecía este cartel a un establecimiento de peletería que aún está activo. Muy posiblemente, si vamos allí, estará abierto todavía. Y, por supuesto, siendo ya un espacio legendario. En la contraportada tenemos la cabina telefónica, ¿sí? Está también la calle Hedon. No se fueron muy lejos, tomaron las fotografías allí mismo, ¿sí? Aquí tenemos el listado de canciones, vamos a revisarlas ahorita. Y una recomendación. Dice acá, bueno, dice los músicos. Está David Bowie en la guitarra, en el saxo y en las voces. Mick Ronson, guitarra, piano y voces. Trevor Bolder, que toca el bajo. Nick Woodmansey, que toca drums. Estas son las arañas de Marte. Los arreglos son de David Bowie con Mick Ronson. La producción del álbum está a cargo de David Bowie, que era productor también, y de Ken Scott, donde se produjo en Trident Studios en London. Y bueno, fotografía de Brian Ward. El trabajo de arte es de Terry Pastor. Y muy importante, dice acá una aclaración que salió desde la primera edición. Dice, para ser tocado en un volumen máximo. Es como que dice, bueno, si vas a escucharlo, ponlo a alto volumen y olvídate de los demás. Bueno, yo no soy de escuchar a gran volumen. Tengo un buen reproductor con un sonido que ayuda mucho, que el volumen no tenga que ser muy alto. Bueno, esta es una reedición, por cierto, ¿no? Creo que se dan cuenta. Pero nada, si hay que escucharlo a gran volumen, pues si lo dice el mismo David Bowie, debe ser porque la experiencia toca que sea así, ¿no? Pero bueno, sin crear conflicto con nuestras vecindades y demás, lo importante es que lo escuchen, que lo disfruten,
que se lo gocen. ¡Qué maravilla de álbum! ¡Qué cosa tan impresionante! Las canciones. Bueno, en el lado 1 tenemos 5 Years. Oh, ¡qué manera de empezar! Y aquí, como les digo, se advierte los 5 años de tiempo que le quedan al planeta. Y bueno, por eso llega Ziggy Stardust, ¿no? De alguna forma con su misión. Después viene Soul Love. Después viene Moon Age, Daydream, Starman. Bueno, Starman fue un single importantísimo, por supuesto, y ustedes lo saben. It Ain't Easy. Y en el lado 2 tenemos Lady Stardust, Star, Hang On To Yourself, Ziggy Stardust, Suffragette City y Rock and Roll Suicide. Muchas de estas canciones están después en los conciertos que dio después David Bowie. Vamos a terminar comentando algunas cuestiones ya directamente de la historia de David Bowie con respecto a este álbum. Vamos a continuar. Hay un artículo muy interesante de la revista Rolling Stones que les dejo acá en la descripción para que lo puedan ver directamente, que un poco que compila varias expresiones en torno al álbum. En el artículo plantea lo siguiente. Dice el mismo David Bowie: lo que hice con Ziggy Stardust fue construir un rockero artificial, completamente creíble. Mi cantante de rock and roll era mucho más plástico que el de cualquiera. Era lo que se necesitaba en ese momento. También dice, por ejemplo, Chris Cornell, escucharlo era como ir a la universidad, como los Beatles. La composición de las letras es increíble. Amo cada canción de ese álbum. Lo saca. Vamos a revisar 2 letras de canciones del álbum. Vamos a revisar y a leer 5 Years, que me parece que es importantísima, es la que abre el álbum. Y por supuesto vamos a revisar la canción de Ziggy Stardust. Empecemos con 5 Years, 5 años. Bien, empujándose en el supermercado, muchas madres sollozando. Las noticias llegaban. Nos quedan 5 años para llorar. El conductor del noticiero gimió y nos dijo que la tierra realmente estaba muriendo. Lloró a mares, su cara húmeda, entonces supe que no era mentira. Escuché teléfonos, óperas domésticas, melodías favoritas. Vi muchachos, juguetes, planchas eléctricas y televisores. Mi cerebro dolía como un almacén. No había espacio de sobra. Tuve que amontonar tantas cosas para guardarlo allí. Toda la gente gorda y flaca, toda la gente alta y pequeña, toda la gente nadie y toda la gente que es alguien. Nunca pensé que necesitaría tanta gente. Una chica de mi edad se volvió loca, golpeó a un niño pequeño. Si un hombre negro no lo hubiera detenido, creo que lo hubiese matado. Un soldado con un brazo roto miraba fijamente las ruedas de un Cadillac. Un policía se arrodilló y besó los pies de un sacerdote. Y un travesti vomitó a la vista de tal escena. Me pareció verte en una tienda de helados bebiendo largas y frías malteadas. Sonreías y agitabas tus manos. Te veías tan bien. No creo que supieras que estabas en esta canción. Hacía frío y llovía. Me sentí como un actor y pensé en mamá y quise volver allá. Tu rostro, tus pasos, la forma en que caminas, tu beso. Eres tan bella, quiero caminar a tu lado. Tenemos 5 años. Míralos en mis ojos. Tenemos 5 años. 5 años. ¡Qué sorpresa! Tenemos 5 años. Mi cerebro duele tanto. Y es muy interesante porque al tiempo que habla de una historia imaginativa, entre comillas fantástica, aquí hay mucho de David Bowie presente, de su propia historia de vida. Para complementarlo, acá en el video de la descripción. Y vamos a terminar revisando la letra de nada más y nada menos que de Ziggy Stardust, la canción que aparece en el álbum. Ahora Ziggy toca la guitarra. Lo hacía bien con Wade y Gilly y las arañas de Marte. Tocaba con la mano izquierda, pero llegó demasiado lejos. Se convirtió en alguien especial, un hombre especial, de hecho, dice. Entonces éramos la banda de Ziggy. Ziggy realmente cantaba bien, con ojos y cabellos alocados como algún gato japonés. Podría lamerlos con una sonrisa,
podía hacerlos colgarse. Llegó tan cargado como un novedoso bronceado. Entonces, ¿dónde estaban las arañas cuando la mosca intentó rompernos las bolas? Solo la luz de la cerveza para guiarnos. Deberíamos quejarnos de sus fans y deberíamos romperle sus dulces manos. ¿O no? Siggy tocó por un tiempo, bromeando en que éramos vudús. El resto de chicos eran tontos, pero él era genial. Con ese trasero que Dios le dio, él llevó esto demasiado lejos. Pero hombre, él podía tocar la guitarra. Haciendo el amor con su ego, se volvió un poco demente. Y esto habla de él mismo, de David Bowie, como un mesías leproso. Cuando los chicos mataron al hombre, tuve que disolver la banda. Oh sí, Siggy tocaba la guitarra. Ahora Siggy toca la guitarra. Siggy tocaba la guitarra. Ziggy Stardust, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Gran álbum, recomendación de este fin de semana. Y acá en la descripción todo lo demás. Tengo videos sobre la relación entre filosofía y David Bowie, Nietzsche y David Bowie, las letras de varios álbumes y de varias canciones de David Bowie, la biografía de David Bowie, el Duque Blanco, la confusión con respecto a haberlo interpretado como una extensión del nazismo, los periodos inconscientes de David Bowie, su situación en los ojos. Termino con esto. David Bowie no tiene policromía, no es que un ojo sea de un color y otro de otro. David Bowie, por un confrontamiento con un pintor amigo, que a mí me fascina este pintor, fue el que hizo la portada del álbum de Gentle Giant, el primer álbum, George Underwood, si no recuerdo mal el nombre. Este pintor y David Bowie eran amigos, pero les gustaba la misma chica. Se pelean y David Bowie y George Underwood, el pintor, le pega a David Bowie en el ojo. Tenía un anillo así como este y entonces le lastima el ojo, casi lo deja ciego. Y lo que pasa con el ojo de David Bowie es que no para de dilatar, es una dilatación extendida lo que tiene, por eso un ojo es distinto al otro. Pero ese golpe, que fue hasta peligroso, se convirtió prácticamente en la mejor obra de George Underwood, el pintor, y en el nacimiento del personaje que sería David Bowie. Y por supuesto en su sello, uno de sus sellos fundamentales. Por eso David Bowie perdonó a su amigo, siguieron siendo amigos y siguieron adelante. Gran artista, gran álbum, gran recomendación. Y aquí para complementar, muchas gracias. Cada fin de semana una recomendación de un álbum para disfrutar y espero que les haya gustado. Chao.